Estamos aquí con Andrés Kaiser, el director de Feral, una película que se estrena aquí en México por primera vez en el Festival de Cine Internacional de Los Cabos. Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto. Traes una película que tiene una temática muy interesante. Platícanos un poquito sobre qué trata la película. La película se llama Feral y la película trata acerca de un monje que termina yéndose de su monasterio para vivir en soledad, en contemplación en la montaña, y ahí encuentra a 3 niños salvajes, que son niños que no han podido tener contacto humano, no tienen capacidad para hablar, no tienen capacidad social, y él decide llevarlos a su casa para reincorporarlos a la sociedad y enseñarles a Dios. Y pues eso resulta una idea un poco mala, por así decirlo, y termina en una tragedia, ¿no? La religión católica. Es una película que trata sobre temas católicos. ¿Cómo encontraron esta historia? ¿Cómo la encontraste? Porque aparte te llevó 7 años en hacer todo esto, ¿no? Sí, es correcto. Pues digamos de que la vena católica yo siempre la he tenido. Fui criado como tal y siempre me ha impactado, me ha fascinado el rito católico. Me parece algo realmente espectacular, muy teatral, con muchas formas, ¿no? Mucho regresco. Entonces, siempre yo tenía esa vena o esa espinita de hablar de Dios. De hablar de Dios y sobre todo no solo de Dios, sino de la gente que rodea o que forma la imagen de Dios, ¿no? Que es la gente de la iglesia misma. Entonces de ahí pues siempre lo he tenido y poco a poco con los años fue tomando forma. Cuando me enteré de los niños salvajes, también en la literatura está El Señor de las Moscas, toda esta idea de la civilización, qué tanto la civilización es buena o mala. A partir de ahí, pues, fue tomando forma y dije, yo quiero hacer una película sobre esto. Yo quiero hacer una película que hable sobre la concepción de la civilización y sobre Dios y los horrores, los terribles horrores que tenemos adentro como seres humanos, ¿no? Que ese es el verdadero horror, el horror real, no el horror paranormal, sino el horror que podemos ver todos los días y conocer, ¿no? ¿Hay alguna crítica hacia la religión también? Sí, por supuesto. O sea, hay una... La película, digamos, de cierta manera el personaje, lo que le va sucediendo, la crítica que hay tangible, es cómo de pronto podemos tener una horrible desconexión entre lo que pensamos y lo que hacemos, o la justificación que nos hacemos nosotros mismos para alcanzar ciertos fines, ¿no? Y la religión en general y la católica en particular, pues está montada en muchas de esas cosas, ¿no? Es algo muy antiguo que lleva una estructura muy vieja y que quizá no ha tenido las conversaciones necesarias para modernizarse, ¿no? Y que debería de tener, o que las tuvo en su tiempo en los 60 y se acallaron. Entonces hay una crítica, y más que una crítica hay una invitación a la reflexión también, ¿no? Que creo que también deja en el espectador, la película deja en el espectador una invitación a la reflexión sobre sus creencias, sobre cómo como seres humanos creemos en algo y cómo accionamos los mecanismos para hacer esa creencia una realidad, y si estamos invadiendo el espacio del otro o no, ¿no? ¿Por qué te tomó 7 años en hacer esa película? ¿Qué fueron los obstáculos que encontraste? Bueno, porque hacer una película es muy difícil, ¿no? Hacer un largometraje es muy difícil, requiere son muchos procesos muy complejos, hay que mover muchas voluntades, hay que juntar a mucha gente, hay que escoger bien esa gente, cada quien es un arte colectivo, entonces cada quien aporta desde su punto de vista y eso toma mucho tiempo. De entrada, pues es entender tu proyecto, qué es lo que quieres contar. Y eso hay que bajarlo a texto, ¿no? A un guión cinematográfico. Ya ese proceso pues es largo. Sobre todo cuando nadie te está pagando por ello, sino que lo tienes que hacer en tus ratos libres, etc. Ya una vez que terminas con el guión, que te llevó ya un tiempo y que más o menos está por ahí, bueno, pues entonces empiezas a tratar de conseguir gente, ¿no? ¿A quién me gustaría que fotografiara esto? ¿A quién me gustaría que lo actuara? ¿A quién me gustaría que lo editara? Y empezar a hacer aliados. Y luego una vez que los tienes, pues bueno, hay que pagarles. Todo eso cuesta, el cine cuesta mucho dinero. La forma en la que presentas esta película, ¿por qué lo hiciste así? ¿Querías que la gente lo viera de una forma más real? La idea de hacer justamente el falso documental, llamémosle documental, la aproximación documental, era tener una experiencia hiperrealista, que el espectador realmente se sintiera muy cercano a la historia, ¿no?
y que tuviera también esta distancia. El problema con el found footage es que es lineal, que solamente el found footage no se permite ir para atrás ni para adelante. Los rompimientos en el found footage son difíciles, se cuenta linealmente. Y el documental al contrario, el documental puede ir, venir, reflexionar, decírtelo 2, 3 veces desde distintos puntos de vista. Es un género muy rico, ¿no? Entonces era lo que yo necesitaba para contar esa historia, ¿no? Y al mismo tiempo me daba la capacidad de contar la historia y me daba la ventaja de que añadía el elemento hiperrealista al espectador, áspero, y pues que al final del día había que generar incomodidad, ¿no? Que generara incomodidad, que eso pudiera ser real y que te pudiera estar sucediendo a ti, ¿no? Bueno, Andrés, pues muy bien logrado, la verdad, la película nos gustó mucho y pues felicidades por presentarla en este festival. Y muchas gracias. Es todo, muchas gracias, Andrés. Mi nombre es Juan Felipe de Jesús González y la fecha de hoy es 23 de agosto de 1987. Esta es la primera grabación que hago con esta cámara para documentar el proceso que llevaré con el niño. Aquí fue donde encontramos a los otros dos. Aquí estaban encadenados. ¿Cómo fue que los encontraron? Fue Juan Felipe. En el interior, muy adentro mío, estoy sintiendo que algo malo va a suceder. Ahí empezó todo. Ahí todo cambió.